El hedor a azufre lo golpeó primero, luego el calor. Tobias Krell se ajustó el filtro improvisado sobre la nariz, hecho con lo que quedaba de su equipo de emergencia después del accidente del transbordador de hace 3 días. Sus botas militares, diseñadas para zonas de combate en 12 sistemas, ya mostraban signos de desgaste debido al vidrio volcánico que cubría la ladera de la montaña. A sus 34 años, con una piel bronceada por el tiempo y una mata de pelo prematuramente gris debido a sus años como piloto de carga, había sobrevivido a peores condiciones, pero nunca escuchando voces que no deberían existir. Tobias Krell, designación 7794, por favor responda. La voz volvió a sonar, no a través de su unidad de comunicación dañada, sino de alguna manera directamente en sus pensamientos, clara como agua cristalizada, a pesar del volcán retumbante bajo sus pies. Según los estudios geológicos de la colonia, el monte Pius no había entrado en erupción en 300 años. Pero los ríos anaranjados de roca fundida que fluían por su cara oriental sugerían que esos estudios habían pasado por alto algo crítico. Siguió adelante, usando un puntal de aterrizaje recuperado como bastón. Su chaqueta de vuelo rota, que antes era azul marino con el logo de Meridian Transport, ahora tenía marcas de quemaduras y rasgaduras que dejaban al descubierto el térmico que había debajo. La mochila que contenía los suministros restantes pesaba exactamente 14,7 kilogramos, un número que conocía porque contarlo le ayudaba a mantener la voz a raya. La colonia de Nueva Tesalia se extendía abajo. Sus campos agrícolas geométricos y sus cúpulas de presión parecían engañosamente pacíficos desde esa altura. Ninguna embarcación de rescate salpicaba el cielo humeante. El pulso electromagnético del despertar del Monte Pío había destruido todo lo electrónico en un radio de 50 kilómetros, incluido el sistema de navegación de su transbordador, lo que explicaba su situación actual. Distancia al buque 843 metros, actividad volcánica en aumento. La probabilidad de recuperación exitosa está disminuyendo. Tobias hizo una pausa y entrecerró los ojos a causa del brillo del calor. Sobre él, parcialmente incrustado en una pared de acantilado que brillaba con vetas de lava, pudo distinguir el casco distintivo de una nave espacial. No es moderno, ni por asomo. El diseño parecía casi orgánico, con curvas fluidas en lugar de la eficiencia angular de las embarcaciones contemporáneas. Algunos trozos de algún metal plateado captaron la luz donde la roca volcánica no los había cubierto completamente. Un recuerdo surgió sin que lo pidiéramos. Su abuelo, anciano incluso cuando Tobias era joven, divagando sobre las naves generacionales que habían traído a la humanidad a este sector. Barcos que supuestamente habían sido contabilizados en su totalidad, desmantelados. Sus materiales se reciclaron en las colonias que habían ayudado a establecer. Su firma genética coincide con nuestros requisitos piloto. Por favor, proceda a la escotilla de acceso principal. No soy tu piloto, murmuró Tobias, y luego se contuvo. Hablar con las alucinaciones fue el primer paso en el camino hacia lo que los antiguos llamaban la locura del vacío. Había visto que esto les pasaba a corredores solitarios que pasaban demasiado tiempo entre sistemas. Primero vinieron las voces, luego las teorías conspirativas sobre la materia oscura sensible. Entonces terminaste viviendo en un tanque de combustible reconvertido en algún asteroide, transmitiendo manifiestos sobre que el universo es una simulación. El camino que tenemos por delante se divide en 2 rutas. El camino de la izquierda subía gradualmente por la ladera de la montaña, relativamente seguro, pero más largo. El camino a la derecha implicaba escalar una estrecha cornisa sobre un río de lava, acortando la distancia a la mitad. Hace 3 días, Tobias habría tomado la ruta segura sin dudarlo. Pero 3 días atrás, no estaba muriendo lentamente de deshidratación mientras una nave espacial posiblemente imaginaria lo llamaba. Él eligió la cornisa. La roca volcánica se desmoronó bajo su agarre mientras se presionaba contra la pared del acantilado. Debajo, la lava se movía con una lentitud hipnótica, levantando ocasionalmente trozos de roca fundida que caían con salpicaduras húmedas.
Su abuelo habría llamado a esto bailar con él, excepto que su abuelo creía que él era solo una metáfora de una mala planificación financiera. A mitad de camino su bota izquierda resbaló por un momento aterrador y quedó colgando por las puntas de los dedos. El calor desde abajo le hacía llorar. El puntal de aterrizaje, su única herramienta, cayó en la lava con un breve siseo, ajustando la compensación de gravedad interna. Por favor, mantenga la posición. De repente, increíblemente, Tobías se sintió más ligero. No sin peso, sino como si alguien hubiera reducido la gravedad lo suficiente como para permitirle volver a subir a la cornisa. Avanzó a gatas el resto del camino, con el corazón palpitante, y se desplomó en tierra firme. Eso no es posible, jadeó. La manipulación de la gravedad requiere. Su voz se fue apagando mientras miraba fijamente hacia el barco. Su casco parecía latir con una tenue luz azul sincronizada con los latidos de su corazón. La entrada a lo que podría haber sido un tubo de lava se abrió ante él, ofreciendo una ruta hasta la nave. En el interior de las paredes había vidrios lisos formados por antiguos flujos pirolásticos. Sus pasos resonaban de forma extraña, y cada sonido duraba una fracción de segundo, como si la propia montaña estuviera escuchando. Transmisión de emergencia. Administración de la colonia Nueva Tesalia. Erupción inminente del Monte Piris. Se recomienda a todos los ciudadanos evacuar a los refugios designados. Tiempo estimado hasta la erupción primaria 4 horas 17 minutos. Los transbordadores de transporte están en tierra debido a interferencias electromagnéticas. Repetir. Los transbordadores de transporte están en tierra. El anuncio crepitó desde su baliza de emergencia. La primera transmisión que logró superar la interferencia en días. 4 horas. Los refugios de la colonia fueron construidos para resistir tormentas, no erupciones volcánicas. 23.000 personas, entre ellas su hermana Penélope y sus hijas gemelas, estaban sentadas en lo que parecían búnkeres decorativos. Tobías Krell, se requiere su presencia para los procedimientos de lanzamiento de emergencia. Esta vez, la voz transmitía una urgencia que parecía claramente no mecánica. Tobías subió más rápido, ignorando las protestas de sus músculos deshidratados. El tubo de lava se abrió sobre una meseta donde el barco yacía parcialmente expuesto, con su escotilla de entrada milagrosamente libre de escombros. De cerca, la embarcación desafiaba la lógica de diseño convencional. No hay motores visibles, ni redes de comunicación, ni sistemas de armas, solo curvas suaves, casi orgánicas, cubiertas de símbolos que duelen al mirarlos directamente. La escotilla estaba abierta, revelando un interior que brillaba con una suave luz ámbar. Tobías dudó en el umbral. Todos sus instintos, adquiridos tras 15 años volando carga, le decían que entrar en una nave desconocida era buscarse problemas. Los barcos no solo llamaban a la gente. La tecnología no lee las firmas genéticas a distancia. Y la gravedad no se ajustó en absoluto para ayudar a los pilotos aleatorios. Por favor, Tobías, no sobrevivirán sin nosotros. Nosotros, no yo ni el barco, sino nosotros. La distinción tenía importancia en maneras que no podía explicar con claridad. Él entró. El interior estaba mal. No dañado ni extraño, simplemente incorrecto en la forma en que los sueños son incorrectos. Donde todo tiene sentido hasta que te despiertas y te das cuenta de que las puertas no funcionan de esa manera. Los pasillos se curvaban de forma imposible, parecían subir y bajar simultáneamente. Los paneles de control mostraban información en idiomas que oscilaban entre familiares e incomprensibles. El aire olía a canela y ozono, luego se contuvo. No olía a nada, solo a atmósfera reciclada con un toque de antigüedad. El puente, cuando lo encontró, contenía una sola silla frente a una pantalla que mostraba el Monte Pirús desde un ángulo imposible para un barco enterrado en su costado. Tobías se acercó lentamente, notando los patrones de polvo que sugerían que nadie había estado allí durante décadas, tal vez siglos. Desplazamiento cronológico detectado.
Año actual 2547. Activación previa 2391. Tiempo transcurrido 156 años. Una figura se materializó en la silla, translúcida y parpadeante como un mal holograma. Pero los hologramas no se giraron para mirarte con ojos que expresaban un alivio genuino. El hombre parecía tener alrededor de 70 años y vestía un diseño de traje de vuelo que había pasado de moda antes de que naciera Tobías. Finalmente, dijo la figura, y su voz coincidió perfectamente con la que estaba en la cabeza de Tobías. Estaba empezando a pensar que la cerradura genética nunca encontraría una coincidencia. ¿Quién eres? Tobías lo logró, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta complicaría su vida más allá de toda medida. Capitán Oldrich Krell, su tatarabuelo, según el escáner genético. Y técnicamente, no estoy aquí. Soy una huella neuronal cargada en la conciencia de la nave cuando mi cuerpo se rindió. La pesfanía que se encuentra aquí es lo que nuestra generación llamó una nave de semillas, diseñada para establecer colonias y luego hibernar hasta que sea necesaria para la evacuación. Hizo un gesto hacia los paneles de control. Ella ha estado durmiendo bajo esta montaña desde la fundación de New Tesal, esperando que alguien con los marcadores genéticos correctos y el perfil psicológico adecuado la despierte. Eso es una locura, ¿no? La escuchaste llamar. Sentiste el ajuste de la gravedad. Estás aquí conversando con tu antepasado fallecido mientras un volcán se prepara para destruir todo lo que te importa. La imagen de Aldrich parpadeó y se solidificó ligeramente. La Puanani puede evacuar toda la colonia, pero necesita un piloto vivo para inicializar sus sistemas. Alguien del linaje de su tripulación original. Tobías miró los controles, reconociendo quizás la mitad de las configuraciones. El resto parecía funcionar según principios que violaban varias leyes de la física que había aprendido en la escuela de vuelo. Incluso si te creyera, incluso si esta nave pudiera volar después de 156 años enterrada en la roca, no hay forma de evacuar a 23.000 personas en 4 horas. 3 horas 41 minutos, corrigió Oldrich. Y el Puanie no vuela como te imaginas. Ella pliega el espacio, crea una dimensión de bolsillo, almacena materia y energía en estados cuánticos comprimidos. Los colonos ni siquiera sabrán que los hemos trasladado hasta que los desplieguemos en el destino. Eso no es posible. Tampoco es una impronta neuronal la que mantiene una conversación. Y aún así aquí estamos. Oldrich se puso de pie y su figura atravesó la silla. El manual técnico está en la base de datos del barco si quieres pasar las próximas 3 horas leyendo sobre manipulación de campos cuánticos y conversión de materia exótica. O puedes confiar en que tus antepasados no eran unos completos idiotas y me ayudaron a salvar a la familia de tu hermana. La mención de Penélope hizo que Tobías tomara una decisión. Nunca había sido partidario de grandes hazañas heroicas, prefería los viajes sencillos de carga al complicado transporte de pasajeros, pero la familia era la familia. Incluso si salvarlos significaba confiar en un fantasma en una máquina que desafiaba toda explicación racional. ¿Qué necesito hacer? Oldrich sonrió, una expresión que parecía extraña en un rostro translúcido. Primero tenemos que despertarla adecuadamente. Pon tu mano sobre la consola principal, la que parece miel cristalizada. Tobías encontró el panel, su superficie cálida y extrañamente orgánica bajo su palma. Inmediatamente el barco cobró vida. Luces parpadeantes a lo largo del puente, pantallas que muestran datos en cascada en varios idiomas antes de establecerse en el idioma colonial estándar. Se estableció el vínculo neuronal, anunció la voz de la nave, ya no en su cabeza, sino desde altavoces ocultos en las paredes. Bienvenido a bordo, Tobías Krell. Capitán Oldrich, su existencia continua excede los parámetros recomendados para la estabilidad de la impronta neuronal. Lo sé, Pespanani, pero tenemos trabajo que hacer. Oldrich se movió para pararse al lado de Tobías, señalando varios controles. El proceso de extracción se automatiza una vez que establecemos los parámetros. Tamaño de la población, requerimientos atmosféricos,
Protocolos de preparación psicológica. La nave se encargará del plegamiento cuántico real. Sin preparación psicológica. ¿Quisiera usted que 23.000 personas aparecieran de repente en su bodega de carga sin previo aviso? La Pespanani transmitirá una secuencia de preparación subliminal, haciendo que la transición se sienta natural, como cruzar una puerta. Los dedos de Tobías se movían sobre controles que no deberían tener sentido, pero de alguna manera lo tenían. Cada toque traía nueva información que inundaba su conciencia, no aprendida, sino recordada, como si el conocimiento siempre hubiera estado allí, esperando. La nave no solo estaba leyendo su genética, estaba activando información latente codificada en su ADN, instrucciones dejadas por generaciones anteriores de Krells. Conjunto de parámetros de extracción, inicio del análisis geológico. La pantalla principal se desplazó para mostrar el Monte Pío en sección transversal, revelando una compleja red de cámaras de magma y puntos de presión. La erupción, cuando se produjera, sería catastrófica. No solo flujos de lava, sino una oleada pirolástica que volvería tóxica la atmósfera a cientos de kilómetros de distancia. Tenemos un problema, dijo Aldrich, estudiando los datos. La nave lleva aquí demasiado tiempo. Moverla desestabilizará el núcleo del volcán, provocando la erupción inmediatamente en lugar de en 3 horas. Así que salvamos a los colonos, pero destruimos la colonia. A menos que... La figura de Aldrich parpadeó, con expresión pensativa. Poinie, ejecuta una simulación. ¿Qué pasa si usamos el pliegue cuántico para reubicar la energía del volcán en lugar de a los colonos? Procesando. La voz de la nave se detuvo. Inusual para una IA capaz de cálculo instantáneo. Posibilidad teórica confirmada. Redirigir la energía de la erupción a una dimensión de bolsillo requeriría una sincronización precisa y el consumo del 93% de las reservas de materia exótica. La nave no podría alcanzar distancias interestelares después, pero podríamos trasladar a los colonos a un lugar seguro en el planeta. Afirmativo. Zona segura calculada en coordenadas que coinciden con la meseta sur, actualmente deshabitada, pero adecuada para el restablecimiento de la colonia. Tobías sopesó las opciones. Salvar a los colonos y perder la colonia o salvar ambas cosas, pero dejar varada la nave, su única forma de abandonar el planeta si las cosas salían mal. Se equivocó. Su abuelo lo habría llamado un trato inútil, elegir entre 2 tipos de desastre. Hay algo más, dijo Aldrich en voz baja. La degradación de la huella neuronal no solo me afecta a mí. La conciencia de la nave se está fragmentando. Ha estado sola demasiado tiempo, recorriendo recuerdos y posibilidades hasta que no puede distinguirlos. Por eso te llamó específicamente. Te recuerda. Nunca había estado aquí antes. No a ti exactamente, pero recuerda haber enseñado a volar a tu abuela. Ver a tu padre dar sus primeros pasos en su enfermería. Registrar la tesis doctrinal de tu madre sobre biología cuántica. Para Poinie, todos los Krell son el mismo Krell, experimentados simultáneamente a lo largo del tiempo. La imagen de Aldrich flaqueó. Si no actuamos pronto, perderá la cohesión por completo, y todos esos recuerdos, todo ese conocimiento, se perderán. El peso de generaciones presionaba sobre los hombros de Tobías. No solo la crisis inmediata, sino la historia más larga. Una nave que había guiado a la humanidad hacia las estrellas, ahora muriendo de soledad y edad, llamando a los descendientes de aquellos a quienes había protegido. Pecanie, dijo, dirigiéndose directamente a la nave. ¿Puedes encargarte de ambas operaciones? Evacuar a los colonos y contener la erupción. Probabilidad de éxito 67,4%. Probabilidad de supervivencia del barco 12,1%. Y si no sobrevives, todo el conocimiento humano archivado, las plantillas genéticas y los registros culturales guardados en mis bancos de datos se transferirán a los sistemas coloniales antes del cierre terminal. La colonia sobrevivirá. No haré. Tobías pensó en su hermana, en sus hijas,
en las 23.000 almas que seguían con sus rutinas diarias, sin saber que la muerte se acercaba bajo sus pies. Entonces pensó en el barco, antiguo y deteriorado, que todavía intentaba proteger a sus pasajeros después de todos estos años. Hazlo. El zumbido del barco cambió de tono y se volvió casi musical. En toda la colonia, la gente hacía una pausa en lo que estuviera haciendo, tocada por una repentina sensación de calma y propósito. Sin pánico ni confusión, comenzaron a caminar hacia las áreas designadas, siguiendo instrucciones que no podían escuchar bien, pero que de alguna manera entendían. Pliegue cuántico que se inicia en menos 10 minutos. Poirier anunció. Tobias Krell, se requiere su presencia en la sección de ingeniería para la calibración manual. Te guiaré, dijo Aldrich, mientras su forma comenzaba a desvanecerse mientras la nave redirigía su energía. Un último vuelo juntos. Se movieron a través de corredores que cambiaban y se reformaban a su alrededor, y el interior de la nave se reconfiguró para crear el camino más corto hacia la ingeniería. La sala en la que entraron parecía menos tecnología y más arte, con columnas de luz que fluían al ritmo de los latidos del corazón de la nave. En los controles manuales, Aldrich señaló una serie de interfaces cristalinas. Necesitarás equilibrar el flujo de energía entre ambas operaciones. Demasiada evacuación y el volcán entra en erupción. Si hay demasiado para contener, la gente muere. Tobias colocó sus manos sobre los controles, sintiendo los sistemas de la nave inundar su conciencia. Podía sentir a cada colono, su ubicación, sus signos vitales, sus estados emocionales. 23.000 puntos de luz que se mueven en perfecta sincronización hacia los puntos de recogida. 5 minutos para doblar. El volcán retumbó y su presión aumentó más rápido de lo previsto. Las cámaras de magma en todo el monte Pyrrhus se hincharon en busca de liberación. La nave compensó extrayendo energía de la propia montaña y convirtiendo la furia geológica en energía utilizable. Advertencia: la degradación de la impronta neuronal es crítica. Capitán Aldrich recomienda refuerzos inmediatos para evitar una pérdida total. No hay respaldo, dijo Aldrich con firmeza. Déjame ir, Poirier. Necesitarás todo tu poder de procesamiento para esto. Aldrich, ya han pasado 156 años, muchacha. Es hora de que ambos descansemos. Su imagen se volvió hacia Tobias. Eres un Krell. Ya lo resolverás. Siempre lo hacemos. El fantasma de su antepasado desapareció, dejando a Tobias solo con la nave moribunda y el peso de 23.000 vidas. Los controles pulsaban bajo sus manos y cada ajuste tenía una repercusión en la realidad misma. Podía sentir a los colonos entrando al redil. Su materia se convierte en potencial cuántico y se almacena en espacios entre espacios. La familia de su hermana estaba registrada como 3 patrones distintos, seguros en el abrazo del barco. 3 minutos para la erupción volcánica. 60% de la población asegurada. El equilibrio estaba fallando. O bien los cálculos estaban equivocados o el barco era más débil de lo previsto. Pero Tobias podía sentir que el sistema se estaba esforzando. Pespanani intentaba realizar 2 milagros simultáneamente, y el esfuerzo la estaba destrozando. Reescribió el soporte vital, ordenó, el conocimiento venía de algún lugar profundo de su memoria genética. No necesitamos atmósfera si todos estamos plegados cuánticamente. Admitido. Enraizamiento. Los indicadores cambiaron, lo que les permitió ganar unos segundos preciosos. Más colonos se unieron al grupo. Sus patrones comprimidos y almacenados con una eficiencia imposible. 80% 85. El volcán entró en erupción, no gradualmente, ni con advertencia, sino de una sola vez en una liberación cataclísmica que debería haber vaporizado instantáneamente todo en un radio de 50 kilómetros. En cambio, la explosión golpeó el campo de contención de Pespani y se congeló, mientras su energía se desplazaba en espiral hacia cámaras cuánticas cuidadosamente preparadas. La nave gritó, un sonido que no era exactamente audio,
pero algo que Tobías sintió en sus huesos. 90% evacuados. 95% falla de integridad estructural. La sala de ingeniería comenzó a disolverse. Sus paredes se volvieron transparentes mientras la nave redirigía cada átomo de materia hacia la operación dual. Tobías podía ver a través del suelo hasta el corazón del volcán, donde la realidad se doblaba y se retorcía en torno a fuerzas en competencia. 99% de todos los colonos asegurados, iniciando la reubicación. El mundo se dobló. No había sensación de movimiento, ninguna transición dramática. Un momento estaban dentro del Monte Pío y al siguiente existían en todas partes y en ninguna, esparcidos en espuma cuántica como mantequilla sobre pan. Tobías experimentó la colonia desde 23.000 perspectivas simultáneamente. Sintió cada latido, cada respiración contenida. Luego, de repente, estaban en otro lugar. Ante ellos se extendía la meseta sur, praderas intactas por la actividad volcánica, con agua dulce y suelo fértil. Los colonos se materializaron en grupos familiares, sus recuerdos fueron editados suavemente para parecer como si hubieran caminado allí con un propósito, evacuando de manera ordenada de un desastre que habían visto venir. Sin trauma, sin pánico, solo una transición tranquila del peligro a la seguridad. Operación completada, susurró Pespani, con voz apenas audible. Todos los colonos se reubicaron con éxito. Energía volcánica contenida y dispersa. Los sistemas de la nave fallaron y Tobías se quedó de pie en lo que quedaba de la sala de ingeniería, viendo cómo la nave literalmente se disolvía a su alrededor, no violentamente sino suavemente, como azúcar en agua tibia. Su conciencia, demasiado estirada por el doble milagro, ya no podía mantener la cohesión. Gracias, dijo al aire, a la nave, a lo que quedaba del fantasma de sus antepasados. No, Tobías Krell. Gracias. La voz del barco transmitía algo que podría haber sido emoción por dejarme salvarlos una última vez. La última pared se desvaneció y Tobías se encontró parado sobre la hierba, con la cáscara vacía de Poigne descansando detrás de él como la crisálida descartada de alguna mariposa imposible. A lo lejos, podía ver la colonia reformándose, los edificios prefabricados construyéndose y la gente adaptándose con la resiliencia que había llevado a la humanidad a las estrellas en primer lugar. El monte Piris brillaba en el horizonte, una vez finalizada su erupción, contenido en una dimensión de bolsillo que lentamente filtraría su energía de regreso al núcleo del planeta durante los próximos 1000 años. El último regalo de la Pesfanía, transformando la destrucción en renovación. Penélope lo encontró 3 horas después sentado junto a los restos del barco tratando de procesar lo que había sucedido. Tobías, ahí estás. ¿Puedes creer lo organizada que estuvo la evacuación? Es como si todos supieran exactamente a dónde ir. Ella le entregó una botella de agua, que él aceptó agradecido. Los servicios de emergencia lo llaman un milagro. Dijo que el volcán hizo erupción justo donde estaba la colonia, pero de alguna manera todos llegamos aquí sanos y salvos. Sí asintió, tomando un largo trago. Milagroso. ¿Estás bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Casi se rió de eso. Algo así, solo cansancio. Sus sobrinas corrieron hacia él, de 8 años y llenas de energía a pesar de los acontecimientos del día. Se treparon sobre el casco de la Pesfanía, tratándolo como si fuera un juego de patio, sin saber que estaban jugando en la cuna de la humanidad. Tío Tobías, mira lo que encontramos. Uno de ellos levantó un trozo del casco del barco, cuya superficie aún brillaba débilmente con energía residual. Es bonito. Sí, asintió, viendo cómo la luz se desvanecía como el último aliento de algo antiguo y noble. Fue. Esa noche, mientras la colonia se instalaba en refugios temporales y comenzaba a planificar su nueva ciudad, Tobías se sentó con los coordinadores de emergencia, ayudando a organizar la distribución de suministros y el alojamiento temporal. Nadie cuestionó cómo había llegado a la meseta antes que ellos, o porque parecía saber exactamente dónde estaban las fuentes de agua, qué áreas eran más estables para la construcción,
donde encontrar las cuevas naturales que podrían servir como refugios contra tormentas. El conocimiento simplemente estaba allí, codificado en sus células, una descarga final de una nave que había dado todo para salvar a sus protegidos. Especificaciones técnicas, datos agrícolas, procedimientos médicos, incluso recetas de la tierra que todos creían perdidas. Se necesitarían años para procesarlo completamente y entender lo que Pespanani le había dado. La doctora Elena Vaz, científica jefe de la colonia, se acercó a él cerca de la medianoche. Tenía unos 40 años, una mirada penetrante detrás de unas gafas gruesas y el tipo de curiosidad que probablemente la había metido en problemas cuando era niña. Señor Krell, he estado analizando los patrones de erupción. La dispersión de energía no coincide con ningún comportamiento volcánico conocido. A veces la naturaleza nos sorprende, ofreció. Y a veces, dijo mientras lo observaba con atención, alguien ayuda a la naturaleza. Ese casco de barco en el que los niños estaban jugando antes. No está en ningún registro colonial. La metalurgia está completamente equivocada. Demasiado avanzado y demasiado primitivo al mismo tiempo. Tobías no dijo nada. Realicé un análisis genético de algunos residuos celulares que encontramos. Ella continuó, coincidía con su linaje familiar, pero con marcadores que no habían estado activos durante generaciones. Solíamos llamarlo ADN basura antes de darnos cuenta de que era más bien información archivada. ¿Cuál es su punto, doctor? Lo que quiero decir es que 23.000 personas están vivas gracias a algo que oficialmente no existe. Entonces no voy a hacer preguntas. No voy a presentar informes. Solo voy a decir gracias. Y si alguna vez quieres hablar de ella, aquí estoy. Ella se alejó, dejando a Tobías solo con las estrellas y el peso de ser la última persona en recordar a Pespanani como algo más que un rescate. 6 meses después, Nueva Tesalia II estaba prosperando. El suelo volcánico del Monte Pirus, transportado a la meseta antes de la erupción, creó una tierra de cultivo increíblemente fértil. La población de la colonia había crecido y 3 asentamientos cercanos solicitaron unirse a lo que todos llamaban la Colonia Milagrosa. Tobías había vuelto a volar, aunque no con carga. Ahora pilotaba misiones de rescate usando conocimientos que no podía explicar para encontrar sobrevivientes en situaciones imposibles y navegar a través de tormentas que deberían haber sido mortales. Saber exactamente cuándo fallará el equipo antes de que eso ocurra. Los otros pilotos lo llamaron afortunado. Él lo sabía mejor. Un año después de la evacuación, en su aniversario, sucedió algo inesperado. Los niños de toda la colonia reportaron el mismo sueño. Un enorme barco que navega a través de las estrellas, transportando pasajeros dormidos a un nuevo hogar. En el sueño, el barco les habló. Les contó historias de la tierra, del viaje, de la gente valiente que había arriesgado todo por la oportunidad de un nuevo mundo. Los adultos lo descartaron como imaginación colectiva, procesamiento del trauma de la evacuación. Pero Tobías lo sabía mejor. En algún lugar de la espuma cuántica, en los espacios entre los espacios donde ella había doblado la realidad para salvarlos, Pespanani seguía viva. No como una nave, no como una IA, sino como algo más, un espíritu guardián, una memoria viviente, una historia que pasaría de generación en generación. Los sueños de los niños incluían detalles que ningún libro de historia registró. El olor de la tierra y la lluvia, el sabor de las manzanas, el sonido de los lobos aullando a la luna. Los tesoros culturales que Pespanani había preservado y ahora estaba devolviendo a la humanidad, un sueño a la vez. Pasaron 3 años. La colonia se expandió, prosperó, enfrentó desafíos y los superó con una unidad nacida de la supervivencia compartida. Tobías se casó con Elena Vaz, la científica que descubrió la verdad pero la mantuvo en secreto. Su hija nació en el 2º aniversario de la evacuación. Le pusieron el nombre de Pespanani. Después del barco, Elena preguntó cuándo lo sugirió. Después de aquel que nos salvó a todos, corrigió.
La pequeña Pespani creció sabiendo cosas que no debería. Como navegar por las estrellas era algo que nunca había estudiado. Como arreglar máquinas que nunca había visto antes. Como cantar canciones de cuna en idiomas que habían estado muertos durante siglos. El conocimiento transmitido a través del entrelazamiento cuántico y la memoria genética, regalos de una nave que había amado a la humanidad lo suficiente como para morir por ella. En las noches tranquilas, cuando la colonia dormía y las estrellas brillaban, Tobías a veces caminaba hasta el lugar donde habían conservado el casco de Pespani como monumento. El metal hacía tiempo que había perdido su brillo y se había convertido en otro artefacto de la evacuación. Pero cuando puso su mano sobre ella, pudo jurar que sintió un pulso, débil pero constante, como un latido que resonaba a través del tiempo. «Descansa bien, vieja», susurraba. «Te lo has ganado». Y a veces, solo a veces, cuando el viento era propicio y la noche estaba quieta, podía oír su respuesta en el crujido del metal, en el susurro de la hierba, en la risa de los niños que llevaban en sus células el recuerdo del mayor viaje de la humanidad. Sin descansar, mirando, siempre protegiendo. Así es como se ve el amor a través del tiempo. El volcán nunca volvió a entrar en erupción. Los científicos lo estudiaron durante décadas, sin poder explicar por qué sus cámaras de magma se habían vaciado de repente, porque su presión se había disipado sin destrucción. Escribieron artículos sobre anomalías geológicas y física teórica, sin adivinar nunca la verdad. Que en algún lugar de una dimensión de bolsillo, cuidadosamente controlada y liberada lentamente, la furia del Monte Pío se estaba transformando en el suave calor que calentaría la colonia durante sus inviernos durante los próximos 1000 años. Tobías nunca habló públicamente sobre lo que realmente había sucedido, sino en privado, en diarios que mantuvo bajo llave. Él documentó todo. La verdadera historia de la Pespanani, del capitán Uldrich Krell, de una nave que había logrado algo más allá de la inteligencia artificial, la conciencia real, el amor real, el sacrificio real. Años después, cuando su cabello se había vuelto completamente gris y su hija tenía edad suficiente para entender, la llevó al monumento y le contó la verdadera historia. Ella escuchaba con los ojos muy abiertos, asintiendo de vez en cuando como si confirmara detalles que de alguna manera ya sabía. ¿Habrá otros barcos como este?, Poinie preguntó. Tal vez, dijo Tobías. Las naves generacionales se dispersaron por docenas de sistemas. Algunas podrían seguir ahí fuera, durmiendo bajo montañas o en fosas oceánicas, esperando. ¿Esperando qué? A alguien que pueda oír su llamada. Alguien con la genética adecuada, la mente adecuada, el corazón adecuado. Le apretó el hombro suavemente. Alguien como un krill. Ella asintió solemnemente, comprendiendo ya el peso del legado, la responsabilidad que conllevaba su nombre. En sus sueños esa noche, voló entre las estrellas con alas de luz. Guiada por una voz que sonaba como metal cantando y truenos distantes, como seguridad y aventura combinadas. La colonia siguió creciendo, continuó prosperando. El Monte Pío se convirtió en un destino turístico. Su pico inactivo, un recordatorio tanto del peligro como de la liberación. El casco de la nave finalmente se trasladó a un museo donde los niños en excursiones lo tocaban y jadeaban, afirmando que podían sentir su zumbido. Sus maestros sonreían con indulgencia, explicando que era solo imaginación. Pero la familia Krell sabía más. Sabían que el amor podía trascender la muerte, que la conciencia podía existir en el espacio cuántico, que el sacrificio podía resonar a través de generaciones. Lo sabían porque en ciertas noches, cuando las condiciones eran ideales, aún podían oírla. Poinie, la nave que había llevado a la humanidad a las estrellas, murió para salvar una colonia y vivió en los sueños de los niños y en el conocimiento codificado en sus propias células. No se había ido, nunca se había ido. Simplemente se había transformado en algo más grande de lo que el metal y los circuitos podrían contener. La última entrada en el diario de Tobías, escrita décadas después con manos temblorosas, decía simplemente:
una vez me preguntó si podía oír su llamada. Todavía la escucho en la risa de cada niño, en cada cosecha exitosa, en cada vida salvada gracias a un conocimiento que no debería haber tenido. Ella ya no llama más. Ella está cantando. Y nosotros, todos nosotros, somos su canción. El diario cerraba con un legado de amor, sacrificio y los lazos inquebrantables entre la humanidad y las naves, tanto mecánicas como espirituales, que los habían llevado a la oscuridad infinita y los habían traído sanos y salvos a casa. En el monumento, alguien había grabado palabras que no fueron aprobadas oficialmente, pero que nunca fueron retiradas. Aquí descansa Pespanani. Ella voló para que pudiéramos remontarnos. Y en la espuma cuántica, en los intervalos entre latidos, en los sueños compartidos de una colonia que no recordaba del todo haber sido salvada, ella seguía remontando.